¿Alguna vez has sabido exactamente lo que quieres hacer y aún así te has quedado paralizada? No porque no tengas opciones, sino porque tienes miedo a equivocarte, porque quieres que todo salga bien o porque en el fondo lo que realmente quieres te da a lo mejor un poquito de vergüenza quererlo. Hoy hablamos de eso, de por qué te paralizas y cómo empezar a moverte desde un lugar más honesto, más auténtico. Por si esta es la primera vez que me escuchas, soy Isabel. Esto es Desde aquí contigo, un podcast de Alquimia Interna de H, donde usamos el diseño humano para reconectar con quienes somos. Y si ya nos conoces, bienvenida de vuelta. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque estas últimas 2 semanas estuvieron de locos. Cumplí 29 años, la pasé con mi familia, entonces el podcast, esta edición del podcast se tardó un poquito más en salir. Quiero que sepas que estuve buscando, estuve pensando, estuve meditando en el tópico de este episodio, especialmente porque es algo que a mí me costó mucho trabajo superar. Así que como una celebración de cómo evolucionamos en la vida y de cumplir cosas cada año que cumplimos años también, es muy importante para mí este episodio en especial. Y ahora sí, regresando al tema, quiero preguntarte, ¿cuántas veces has tomado una decisión y antes de que salga bien o mal, ya la estás dudando? Ya estás ahí como que en esta incertidumbre sobre qué es lo que realmente quieres, si estás diciendo algo por decirlo, por contestar, por pertenecer, por lo que sea, o si bien de verdad estás diciendo qué es lo que quieres. Ese nervio de decir, espérame, ¿sabes qué? Cambio de opinión. O sea, justo cuando tomaste una decisión, pero sabes que esa no es, sabes que al decirla no es correcto, estás cambiando de opinión. Ese tragarte el espérame, cambio de opinión. Es muy difícil, especialmente cuando hay alguien enfrente esperándote. O sea, cuando es contigo mismo como que lo reflexionas, ¿no? O sea, como, bueno, si ya me voy por aquí, me voy por aquí y está bien. Y cuando empiezas a pasar por el carro, empiezas a caminar por ese espacio, te das cuenta que no quieres ir por ahí, algo te dio mala espina, no te sientes bien, quieres cambiar de dirección, cambias de dirección y ya. Pero realmente cuando alguien está viéndote, esperándote, te sientes como con esta presión de tener que decir sí. Sí, está bien, no importa. Sí, me equivoqué, ya ni modo. O sea, me aguanto, ¿no? Porque así fuera una cajera, un mesero, la persona que ya está esperando esa respuesta, que necesita de tu respuesta para accionar, y en lugar de decir eso que tú quieres, o sea, cambiar, decir de verdad, ¿sabes qué? No, eso mejor no, mejor tráeme esto, o tráeme aquello, o ¿sabes qué? Prefiero que hagamos esto en vez de esto. Yo sé que ya te dije, lo que sea. En vez de explicarte, pues te da hueva. Y mejor no lo cambies, así lo dejas, te lo tragas. Y es que no se trata de que seas una persona indecisa, no es que seas una persona difícil tampoco o voluble. Es más bien que estés decidiendo desde la presión del momento, por lo que ya es fácil y lo que incomoda menos, porque pues si ya dijiste que querías café, pues ahora me aguanto y me tomo el café, en vez de decir, ¿sabes qué? La verdad es que no quiero tomar café en este momento, mejor me tomo un té, mejor pido un agua. Porque estás como tragándote ese ni modo ya lo dije, en vez de realmente retractarte y decir, sabes que cambié de opinión y ahora quiero esto. O sea, en vez de decir lo que quieres, te estás conformando por algo que realmente no quieres. Así que mientras más lo haces, más se va acumulando esa sensación de que tu vida está llena de decisiones que no terminan de sentirse tuyas. Hoy vamos a ver por qué pasa eso y cómo empezamos a cambiar la dinámica, cómo empezamos a reconocer lo que realmente queremos, desde lo chiquito hasta lo más grande e importante en tu vida. Quiero que pienses en la última decisión importante que tomaste. No lo que pediste de comer o algo así, sino algo que de verdad importa. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Hay personas que necesitan sentir emoción desbordada para saber que es algo
que ese algo es para ellos. Hay personas que lo sienten en el cuerpo, un sí que sale del estómago antes de que la cabeza opine. Hay personas que necesitan hablarlo, procesarlo, dejarlo reposar, y hay personas que necesitan tiempo. No porque sean lentas, sino porque su claridad llega después de que la emoción del momento se sienta. O sea, que tienen que dormir con la luz, o sea, tienen que ponerlo bajo la almohada, para que me entiendas. En mi caso, yo sé que una decisión es correcta cuando me siento tranquila. No al 1000 ni bajoneada, justo en medio. En ese punto en el que estoy segura, satisfecha, sin esa inquietud de ¿y si me equivoco? Sin esa vocecita molesta. Y eso tiene un nombre en diseño humano, se llama autoridad. Esa es la forma específica en que tú, no tu amiga, tampoco tu mamá, no el libro que leíste del super gurú exitosísimo de millones y millones, sino que tú misma procesas y sabes lo que es correcto para ti. Esa es la autoridad. Es esa vocecita, es esa sensación, es ese algo que te dice, por aquí te vas. Y el problema es que nadie nos enseña a reconocer la que es nuestra, ¿sí? Todos nos enseñan a buscar la respuesta desde afuera. Opiniones, pros y contras, la lógica, el consejo millonario, ¿sí me explico? Entonces, preguntándole a alguien más, buscando señales o esperando que alguien nos diga qué hacer, y mientras tanto la respuesta siempre ha estado dentro de nosotros. Entonces, y la verdad es que ahí siento que existe un gran espacio en donde sentimos gran confusión al compararnos con los demás. Porque por más que tú quieras tomar decisiones como otra persona, solo tú vas a poder tomar tus decisiones a tu forma, a tu manera, con tus parámetros. Nadie está llevando la misma vida que tú, entonces, ¿por qué tú tendrías que tomar la decisión como alguien más? Y es que, ¿sabes qué? Cuando tú tomas decisiones desde ese espacio de miedo, de inseguridad, de vergüenza, de lo que los otros dicen, ¿no? O sea, desde este punto en el que tú no sabes ni siquiera tú qué piensas, ¿sí? De este revoltijo entre lo que sientes y lo que quieres y lo que ves que deberías de querer. Entre todo eso, el qué hubiera pasado si se queda. Porque cuando tú tomas decisiones bajo los marcos de alguien más, bajo los ojos de alguien más, bajo los sentimientos de alguien más, ahí es en donde tú no haces válida tu intuición, tu autoridad, no la pones a prueba. Entonces, va a estar ahí diciéndote, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado la decisión como yo quería? Si hubiera hecho esto de esta manera, si no hubiera escuchado a esta persona. Si la decisión sale mal, te confirma que tenías razón de tener miedo. Y si sale bien, igual te preguntas si hubiera salido mejor, si hubieras hecho lo que tú querías. No hay forma de ganar desde ahí. Y a veces el costo no es solo emocional. A veces te metes en problemas que no tenías por qué andar viviendo. En conflictos que ni siquiera tenías vela en el entierro. En situaciones que desde el principio algo en ti te dijo que no eran para ti. O sea, estás nada más ahí buscándole 3 pies al gato. Y aún así fuiste, aún así dijiste, aún así te quedaste. Me pasó a mí. Si ya estamos en la confianza de platicarlo, hubo una situación donde algo en mí me dijo que no. Lo sentí desde el principio. Esa incomodidad, ese algo no está bien aquí, pero me convencí de que yo estaba exagerando, de que tenía que ir, de que no había razón lógica para no hacerlo. No tenía nada de malo, no tenía por qué sentirme insegura, todo lo contrario. Entonces fui, por supuesto, y esa situación se convirtió en un conflicto innecesario, en algo que me costó tiempo, energía, paz mental, terapia, cosas que no hubiera tenido que invertir, no hubiera tenido que poner si hubiera confiado en lo que yo ya sentía desde el principio.
me hubiera ahorrado ese mal sabor de boca. Y lo más difícil no fue lo que pasó. Lo más difícil fue darme cuenta de que ya sabía. Que mi cuerpo me lo había dicho antes y que yo decidí no escucharlo. Había sentido esa indecisión, había sentido ese, ¿sabes? Ese, como que no quiero, pero me conviene, ¿sí? Porque eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen. El FOMO, el hacer conexiones, eso te dicen que es lo que debes de hacer. Y al final, si no quieres hacerlo, te sientes mal porque pues me dicen que debo de hacerlo. ¿Me explico? Esa es la raíz realmente del problema. Y eso es lo que pasa cuando llevas tiempo ignorando esa voz. No siempre es algo súper dramático. A veces son pequeñas decisiones que se acumulan, pero poco a poco te van metiendo en lugares, situaciones y conflictos que no son tuyos. Y en lugar de preguntarte por qué sigues ahí, te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Y nada, no estás haciendo nada mal, solo que llevas tiempo sin escuchar tu propia intuición y hacerte caso, y eso tiene una solución. Y cuando algo empieza a cambiar, cuando pones en práctica escuchar tu intuición, esa autoridad que tienes dentro, esa vocecita, esa sensación que te dice por aquí o por acá, así o asá, lo primero que notas es que tienes más tiempo, más energía, como si de repente el día te rindiera diferente. No porque estés cambiando tu agenda, que a veces sí cambia un poquito, pero es porque dejas de poner la energía peleando contigo misma para empezar a decidir contigo. Imagínate, no es lo mismo nadar contra corriente que nadar con el flujo de la corriente. Las cosas empiezan a sentirse mucho más sencillas y empiezan a aparecer estas coincidencias que antes descartabas y decías que eran suerte. El lugar de estacionamiento justo cuando lo necesitas. Una conversación con alguien interesante que aparece de la nada. Algo que llega porque estabas en el lugar correcto, en el momento correcto. Siguiendo lo que te pedía tu energía, curiosamente. A mí me pasa constantemente. Y te voy a contar uno que pasó hace muy poco porque creo que es el ejemplo más sencillo y más claro que tengo. Íbamos a un río en Allende y antes de salir vi mi paraguas. Algo en mí dijo, llévalo. Pero mi mente inmediatamente respondió, ¿para qué? Vas a un río, va a estorbar. Vas a meter más cosas en el carro y necesariamente no lo vas a ocupar y pues lo dejé atrás. Esa tarde llovió en el río y mi hijo me pidió un paraguas. O sea, a mi sorpresa, ahí estaba yo sin paraguas en el río, bajo la lluvia, recordando perfectamente ese momento en el que algo me dijo que lo llevara. Y decidí hacerle caso a mi cabeza en lugar de esa sensación que tenía. ¿Era algo grave? No. Pero ese momento pequeño me recuerda lo mismo. Esa vocecita que ya tengo adentro, que sabe, que siempre sabe. El trabajo es aprender a escucharla. Y que la mente como que pase a segundo plano, como que sea nuestro copiloto. Y entre más practicas en las cosas pequeñas de la vida, en ese paraguas, el estacionamiento, el plan que no querías ir, más fácil se vuelve escucharla en las decisiones que sí importan. Porque es el mismo músculo, solo hay que ejercitarlo, o sea, hay que desempolvar ahí un poquito y ponerlo a trabajar. ¿Y cómo lo llegamos a hacer? ¿Cómo llegamos a esta conexión con nuestra intuición, con nuestra autoridad? Primero es reconociendo cómo es tu autoridad. Esa señal interna que ya existe en ti, practicándola en el día a día, en lo cotidiano. Y confiando en ella aunque la lógica no esté de acuerdo.
porque la lógica sola no alcanza para vivir una vida que se siente tuya, ¿sí? La lógica no es magia, la lógica no es sorpresa, la lógica no es... ¿Sí me explico? La autoridad es esta parte que está conectada con nuestro destino, con nuestro camino. Entonces, si nosotros le permitimos que nos enseñe a dónde vamos, que nos guíe, de verdad las sorpresas no van a faltar en tu vida. La emoción no va a faltar en tu vida. Las coincidencias que te alegran el día y te hacen que te cambie todo, no te van a faltar en tu vida. Porque la energía es magnética. Tú, al estar alineada contigo, en vez de estar peleando contigo, le estás demostrando a los demás que existe esta señal, existe este faro en el que dice: estoy lista para recibir, estoy lista para jugar, estoy lista para sorprenderme, estoy lista para lo que venga, para mis sueños, para mis anhelos. Eso es el magnetismo personal, y el estar conectados con nosotros, el estar escuchándonos qué realmente quiero, qué es lo que deseo. De ahí es que también el mundo nos recompensa con: esto tengo para ti, aquí está lo que quieres, aquí está lo que deseas, porque no estamos jugando un juego de quiero, pero tengo, pero debo, pero que es como complicársela demasiado. Es demasiado, esa es la verdad. Y ya sabes, antes de que te vayas, quiero dejarte algo para esta semana, después de que 2 semanas no platicamos. Quiero que observes cómo tomas tus decisiones diarias. No las grandes, las pequeñitas. ¿Qué quieres comer? ¿Cómo quieres manejar algo en el trabajo? ¿Qué le quieres decir a tu pareja? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿Cómo quieres dormir? ¿Cómo quieres organizar tu día? Porque ahí, en esas decisiones que parecen chiquititas, insignificantes, sin ninguna relevancia, es en donde más seguido le entregas tu poder a alguien más. Le preguntas a alguien qué hacer antes de preguntarte a ti. Hola, ChatGPT o lo que sea. Sigues un consejo que no pediste. Haces lo que se espera de ti en lugar de lo que tú quieres. Y a veces ni siquiera te das la oportunidad de cuestionarlo. Alguien te dice cómo hacerlo y lo aceptas, porque en el fondo sientes que ellos saben más que tú no sabes, que no tienes el valor para hablar por tu propia cuenta. Y esa sensación, aunque no lo parezca, es una de las formas más silenciosas de dejar de confiar en ti misma, de perder tu valor dentro de lo que los demás dicen, como algo súper inofensivo de, pues me están dando un consejo porque no habría de tomarlo. Pues esta persona tiene tantos años de expertise, como no habría de escucharlo, de probarlo, de intentarlo, ¿no? Y la pregunta que me gustaría que te llevaras esta semana es esta. ¿Hoy le entregaste a alguien más tu poder de decidir? No para juzgarte, sino para notarlo. Porque lo que notas lo puedes cambiar. Si no lo ves, si no lo sabes, no sabes que existe, no sabes que te interrumpe, no sabes que te está truncando. Pero si lo logras reconocer en tu día a día, si logras verlo enfrente de ti, lo vas a nombrar y tienes poder sobre ello. Y en las notas de este episodio te dejo las autoridades que existen del diseño humano, que son cómo funciona cada una y cómo puedes identificar cuál es la tuya, para que empieces a reconocer esa voz interna que ya está en ti. Esa voz que sabe dónde sí y dónde no, por aquí o por allá, esto o aquello, ¿sí? Y si todavía no conoces tu diseño humano, descarga tu mapa en alquimiainternadh.com. También está en las notas del episodio. Solo necesitas tu fecha, hora y lugar de nacimiento para generar tu mapa. Justo ahí te va a decir autoridad, y ahí es en donde encuentras tu tipo de autoridad. En las notas puedes ver cuál es el consejo para ti, a qué le tienes que poner atención. Todos esos pequeños detalles te los voy a poner ahí.
Y ya a ti te va a tocar ponerlos en marcha. Haz tu experimento. Pruébate a ti misma lo mucho que puedes decidir por tu cuenta y lo maravilloso que se siente tener ese poder otra vez. Eso es todo por hoy. Y quiero que te quedes con esto. Tomar decisiones no tiene que ser difícil. No tiene que ser este proceso agotador de pensar en opciones, de pedirle opinión a todos los que tú crees que debes de pedirles opinión. Y aún así, que no sepas ni por dónde empezar. Siempre has sido capaz de vivir auténticamente, solo que nadie te había enseñado a escucharte a ti primero. No hay que pensarlo tanto, no nos vayamos tan lejos. Hay que conectar con tu cuerpo otra vez, ponerle atención a lo que sientes y confiar en esa voz que ya sabe, en esa sensación que te lo está gritando, solo que no le has puesto atención. Porque ya sabes, siempre has sabido. Esto es Desde Aquí, Contigo. Soy Isabel, de Alquimia Interna DH. Encuéntrame en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como alquimia.interna.dh. Y recuerda que tu mapa de diseño humano está en alquimiainternadh.com. Te lo dejo en las notas del episodio, así como tu próximo ejercicio para experimentar tu autoridad. Y aquí nos vemos la próxima.